Me toca presentar este acto y hacer los agradecimientos. Así que desde Librería Patagonia y Viajes Azul Marino del Club Marco Polo os doy las buenas tardes a todos y desde luego muchísimas gracias por venir a esta nuestra segunda conferencia del ciclo Demonios extranjeros en la Ruta de la Seda. Colin Zubron, el que yo he denominado el último explorador en la Ruta de la Seda, dentro de las actividades que han sido programadas en Valencia, Ciudad de la Seda 2016. Le quiero dar muchas gracias al Museo Liber de los Soldaditos de Plomo y a sus responsables por prestarnos estas magníficas instalaciones, así como también al resto de las entidades que colaboran y que hacen posible este ciclo. La conferencia de hoy, como podréis observar, ha tenido un serio imprevisto, y es que el ponente que estaba propuesto era Jacinto Antón. Jacinto Antón, que ha tenido que cancelar su visita a Valencia por un ineludible compromiso profesional. Me consta que ha estado intentando hasta el último momento resolverlo, pero no ha podido ser. Así que desde aquí le quiero agradecer sus esfuerzos, que me consta que ha hecho al respecto y que me ha prometido que queda pendiente su visita para una próxima ocasión. Y a fe que yo, que soy muy tozudo, voy a intentar conseguir que venga. Todo este ciclo se gestó, como no podía ser de otra manera, en un viaje que hicimos al corazón de la Ruta de la Seda, que hicimos nosotros tres hace unos meses, casi a lomos de un moderno camello bactriano. Se gestó en Tasrabat, que es la frontera entre Kirguistán y Xinjiang, que es, digamos, el punto álgido, el punto más Ruta de la Seda que podríamos encontrar. Por allí pasó nuestro Colin Zubron, como así lo relata en su maravilloso periplo de su libro La sombra de la Ruta de la Seda. Zubron realiza la ruta en sentido contrario desde China hasta Occidente. Una elección que le da al camino un punto de vista interesante y distinto, diferente. La ruta, que fue tan importante en la Edad Antigua y medieval, y que en estos momentos se vuelve a reabrir como un potencial camino turístico, aunque corre el riesgo de convertirse en un tópico un poco manoseado. Pero Zubron es nuestra particular vacuna contra esta posible banalización, porque explora con rigor y con verdadero interés el presente y el pasado de los territorios por los que la seda y otras materiales, otras culturas, llegaban desde China hasta nuestro Mediterráneo y viceversa. Quería pasarle la palabra a Alejandro Noguera para que presentara las siguientes propuestas y después me la va a pasar a mí para presentar mínimamente a los ponentes. Muchas gracias, Fernando. Bien, ante todo, quería también agradecer por supuesto a la Librería Patagonia, a Viajes Azul Marino y Club Marco Polo por haber organizado, y a sus responsables por haber organizado este magnífico ciclo que ya tuvo su primera conferencia en el Jardín Botánico, que fue un éxito rotundo, y la de hoy y todas las que están por venir, que son 12, si recuerdo bien. 14, es verdad, 14. Sí, 14 y se está gestando como cual bebé una 15ª que, bueno, cuando la tenga cerrada ya será el culmen, el cierre del ciclo. Sí, el colofón, se está gestando el colofón. Y también agradecer a Centro UNESCO Valencia Mediterráneo por auspiciar este ciclo de conferencias,
Y bueno, y espero que tengamos que agradecer a una institución valenciana por patrocinarla, pero estamos en ello, estamos en ello. Cuando cerremos este patrocinio, pues ya lo agradeceremos. También quisiera agradecer pues a Xavier Moret y a José Luis Angulo, que bueno, pues se han prestado tan amablemente así a bote pronto y con tan poco tiempo a dar esta conferencia, claro, debido a este contratiempo que hemos tenido. Y sobre todo, claro, y también quería agradecer a Libertas 7 S.A., de la cual somos la Fundación Libertas, es la fundación, es la entidad cultural y social. Pero sobre todo quería agradecerles a ustedes por la paciencia que han tenido. Les hemos cambiado la hora, les hemos cambiado los conferenciantes, no les hemos cambiado el sitio, ya solo les faltaba eso. Así que, bueno, ya adelantarles las siguientes conferencias de este ciclo. La semana que viene, el miércoles, si no pasa nada, a las 7:30, Patricia Almarcegui impartirá la conferencia Ruy González de Clavijo, embajador de Tamorlán, aquí muy cerquita, en el Colegio Mayor Rector Peset, en la Plaza del Horno de San Nicolás. Y luego, el 17 de febrero, Antonio Oliver, aquí presente, pues impartirá la conferencia Rutas Marítimas de la Seda y las Especias en el edificio del Reloj del Puerto. Así, cada conferencia pues va a ir teniendo una sede diferente. Algunas se repetirán, como aquí en el Museo Oliver, pero la mayoría de las conferencias pues van a ir teniendo un lugar diferente en diversos centros culturales y en diversos puntos neurálgicos de la ciudad de Valencia. En cuanto a las actividades futuras que vamos a realizar aquí en el Museo Oliver, el 24 de febrero tendremos una conferencia tras las huellas de Remo y Rómulo, la leyenda de la fundación de Roma y sus vestigios en la ciudad actual, que impartirá Isabel Barceló. Luego también tendremos la presentación de la novela histórica El viaje de los cuerpos celestes, de Javier González, que presentará Toni Zarza. Luego ya empieza el curso que tenemos sobre historia de Roma todos los años, que imparte Gabriel Barceló, y este año será el final de la República Romana y el inicio del Imperio. Empieza el 16 de febrero. Y anunciarles que el viaje cultural a Irán ya está lleno, ya no hay plazas, y que hacemos en Fallas, y el viaje cultural a la India que tenemos en Pascua, quedan 3 plazas libres. Así que si a alguien le interesa, que se dé prisa. Y nada, y sin más, pues vuelvo a ceder la palabra a Fernando. Sí, hablar de José Luis y de Xavier, tanto monta tanto, es para mí fácil y difícil. Porque, bueno, son aventureros, viajeros, narradores de historias, contadores de historias que son vivencias propias, y es especialmente grato para mí presentarles, darles las gracias por ser mis particulares demonios extranjeros. José Luis, y sale una foto ahí arriba, y esa foto la tengo casi enmarcada en mi pantalla, porque son mis particulares demonios extranjeros. Les quiero dar muchísimas gracias por el esfuerzo. Si alguno tiene interés, le cuento cómo se ha desarrollado, pero bueno, muchas gracias por reivindicar siempre la pasión, la curiosidad y sobre todo el sentido del humor en los viajes. Y le cedo la palabra a José Luis, que os va a contar cosas. Pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias por asistir. La verdad es que yo estaba encantado ahora mismo echándose la pelota a Fernando, el director del museo, porque digo, de momento parece que nosotros estamos aquí en segundo plano, esto pinta bien, pero lamentablemente nos toca hablar, y afortunadamente. Bueno, para mí es un tremendo honor estar en esta casa. Yo soy
bueno, decir que soy coleccionista de soldaditos es ridículo cuando está uno en el Santa Santorum de los soldaditos de plomo, por lo tanto soy un, bueno, ligero niño que todavía conserva sus soldaditos de plomo. Por lo tanto, el estar aquí en esta casa, pues para mí es un honor. Yo venía como telonero, entonces, bueno, hoy daba la charla Jacinto Antón, para mí era un placer también pues estar con él, una persona que cada escrito, muchos de ustedes, algunos le conocerán personalmente y otros por supuesto a través de sus artículos, pues una persona que apasiona, que sigue siendo un niño, que nos encanta o que me encanta, que nos cuenta sus batallas, las batallitas de otro, que es un tremendo entendido, sabio sin presumir de ello, pues de los grandes exploradores. Hace poco tuve el honor de estar en una conferencia aquí en Madrid, en la Fundación Mafre, sobre Lorenz de Arabia. Él tiene 150 libros de Lorenz de Arabia. Ha entrevistado, por supuesto, al autor que íbamos a hablar, a Colin Zubron. Ha entrevistado a los grandes exploradores ingleses. Por lo tanto, bueno, el que yo hoy iba a ser el presentador de su conferencia, pues para mí era un placer. Como digo, hay veces que los teloneros damos un golpe de estado y nos hacemos cargo del concierto. En este caso, pues seguramente nos van a salir algún gorgorito no excesivamente bueno y vamos a tener alguna errata, pero con nuestra mejor de voluntades no queríamos que un personaje como Colin Zubro pues se quedara en este maravilloso ciclo que ha organizado Fernando y que con muchos colaboradores, pues entonces, bueno, en la medida en que Xavier y yo pues somos apasionados de la Ruta de la Seda, somos apasionados viajeros, tenemos la suerte de haber pisado literalmente por alguno de los lugares, y los comentará Javier, donde ha estado Colin Zubro, donde hemos hablado con personajes que él habla en sus libros, pues nos parecía, bueno, que en la medida de que hoy por la mañana nos dicen, oye, que cambiamos el decorado, bueno, no el decorado, que cambiamos los actores, pues bueno, se pone uno las pilas. Y bueno, yo no sé la idea que tenía Jacinto Antón, no sé si él iba a traer imágenes, no iba a traer imágenes, nosotros no hemos traído ninguna, salvo estas dos ridículas que ha traído Fernando. Bueno, esa no es ridícula eran las nuestras, precisamente dos fotos sacadas en Kirguistán hace escasamente unos meses, o sea que no hay Photoshop, somos así de feos o de viejos o de jóvenes, pero eran fotos reales hechas en un momento en el pasado mes de octubre-noviembre recorriendo esas maravillosas montañas azules de Tian Shan en Kirguistán. Decíamos, no sé si Jacinto iba a traer imágenes o no, nosotros no las hemos traído y vamos a convertir esto, si a ustedes les parece, pues estamos hablando de la Ruta de la Seda, entonces vamos a convertir esto en pues eso que pasaba en la Ruta de la Seda por las noches, esos noches de caravanserai, esos lugares donde, bueno, se narraba, se contaban cuentos, se cambiaban informaciones, se manejaban los precios de las mercancías, donde la ensoñación y la realidad pues convivían. Comenzaba Fernando hablando del caravanserai de Tasrabat, luego vamos a hablar de él. Entonces, bueno, pues que todos seamos huéspedes, todos seamos viajeros, todos seamos partícipes de esa maravillosa Ruta de la Seda en la que Valencia tiene mucho que decir y ya lo está diciendo, y por lo tanto convirtamos esto en algo que no tiene que ver con aquello de una imagen vale más que 1000 palabras. No va a haber imágenes, por lo tanto vamos a ver si con las palabras conseguimos evocar y llevarlos a esas geografías maravillosas. Y luego cuando hablamos de Ruta a la Seda, pues no dejamos de estar hablando de viajes y de viajeros, y creo que cualquier viaje, o una de las magias que tiene cualquier viaje, es precisamente la improvisación, el que nunca sale nada. Él comentaba ahora que tiene un viaje a Irán, que tienes un viaje a la India, seguro que sale maravilloso, pero seguro que no sale tal como está previsto, y yo creo que esa es la magia de los viajes. Y en esta ocasión, esta conferencia, esta charla, pues es un viaje, es decir, no va a salir como estaba previsto, no está Jacinto Antón, pero las caravanas de la Ruta de la Seda, pues sabían cuándo salían, pero luego venían tempestades de arena, llegaban los bandidos, las mercancías que valían no sé cuánto, pues por múltiples motivos, pues valían más o valían menos, y por lo tanto esa capacidad de ir, bueno, pues sorteando todos los imprevistos, pues yo creo que es bueno, pues uno de los quizás medallitas que nos podemos poner los que de alguna forma presumimos de ser viajeros. Así que vaya por delante, pues que hay mucho de improvisación, que hay mucho, en este caso de ustedes, de paciencia, bueno, pues considera, bueno, pues ya que estoy aquí, pues me quedo. Espero que finalmente pues se lo pasen bien, se diviertan, y como decía también Fernando y en este caso Colin Zubron y mucha playa de los escritores de viaje británicos, pues es sentido del humor. Yo creo que no hay ningún viaje que se precie
que no deba tener una gran dosis de sentido del humor. Es la manera de afrontar pues las penalidades, las cosas que no funcionan como deben ser. Nosotros realmente, no sé si somos buenos o malos viajeros, pero sí que nos lo pasamos muy bien los tres, los cuatro. Hay otro componente que solemos viajar juntos y que no está con nosotros, pero nos lo pasamos muy bien. Así que bueno, con este mezcla, con este cóctel de paciencia, de sentido del humor y de todo esto, pues vamos a ver si sacamos esto un poquito más adelante. Tanto Javier como yo, luego más adelante, pues damos alguna charla. En ese caso sí sacaremos pecho, ahí somos los ponentes, aunque nunca se sabe. Yo personalmente pues hablaré del budismo y la ruta de la seda, y Xavier pues hablará también de escritores, viajeros y demás, pero bueno, esa es la teoría. Igual en el día que vengamos nosotros viene Jacinto Antón y nos hace el guiño. En cualquier caso sería maravilloso y así le devolvemos la que él nos salía hoy. Así que muchísimas gracias por su presencia y bueno, pues paso la palabra aquí a Xavier, aunque luego vamos a ir haciendo ahí un mix entre los dos, y por supuesto cualquier pregunta, cualquier cosa, pues al final yo creo que prácticamente vamos a tener 45 o 50 minutos de ruegos y preguntas, o sea que así nosotros hablamos poco y estaremos encantados. En la medida de que, vuelvo a decirlo, no hemos preparado nada, venimos aquí con papeles y abuela pluma. Sí que somos lectores de Colin Zubron, pero bueno, seguro que muchos de ustedes también lo son, así que hagamos aquí una bonita noche de caravanserai. Bueno, pues vamos a ir. Yo diría que sí, que hemos viajado bastante juntos y que somos unos viajeros desordenados de la ruta de la seda. Hemos ido haciendo pedazos por Uzbekistán, por Kirguistán, por Kazajstán, por otros estanes, pero por eso precisamente admiramos a Colin Zubron, porque es un viajero muy exigente, muy apasionado. Y Zubron, voy a situarlo como último explorador de la ruta de la seda, como lo ha calificado Fernando. Es un tipo admirable, nacido en Londres en 1939, en esta gran escuela de escritores de viajes ingleses que siempre hemos admirado y seguiremos admirando. Él era un seguidor de Robert Byron con el viaje a Oxiana, seguidor de Freya Stark, seguidor de Patrick Leigh Fermor, este hombre que se fue a pie durante un año desde Holanda hasta Constantinopla, y lo escribió en el maravilloso libro El tiempo de los regalos y otros 2 volúmenes. Entonces Zubron es un personaje de Londres, típico de Londres, lo llamaban el gentleman viajero, lo siguen llamando, y ahora tendrá 76 años, creo, y estudió en Eton, lo cual le daba ya un pedigrí para las élites culturales británicas, y además fue hijo de un general, del brigadier Gerald Zubron, y su madre era descendiente del poeta John Dryden, con lo cual se le ve que ya iba preparado y que estaba muy mentalizado para ser un gran escritor. Curiosamente, en los años 60, él empieza a interesarse por el Próximo Oriente. Empieza escribiendo un libro en el 67 sobre el Líbano, Las colinas de Adonis, después hace otro también sobre Damasco, otro sobre Jerusalén. O sea, le atrae mucho el Próximo Oriente a través de los grandes viajeros ingleses que ha habido, pero luego poco a poco se va aventurando más allá. En los años 80 le apasiona Rusia, quizás porque ya empieza a verse que está cambiando y que es un mundo cambiante y en ebullición, pero Zubron no es de esos viajeros que se va 15 días y te hace 3 tomos de 800 páginas cada uno, sino que es muy consciente, se lo prepara a fondo. Si va a Rusia, se está 2 o 3 años estudiando ruso a fondo, no quiere ir allí solo para apuntar lo que ve, sino para hablar con la gente, para captar la voz de la gente cotidiana, no para ver monumentos, sino para hablar con ellos y recoger el ambiente que encuentra durante el viaje. Él es un viajero puro, disfruta viajando, y de Rusia nos ha dejado el libro Entre los rusos, y después un poco más allá se fue a Siberia, que es otro libro de esos que no son fáciles, o sea, no busca los monumentos más famosos del mundo, sino que busca entrar a fondo en los países y a partir de aquí explicarnos cómo son desde primera persona. Yo lo conocí en Barcelona hace unos años y recuerdo me contaba que cuando
peor se lo pasa en un viaje es cuando más disfruta, porque sabe que se lo está pasando mal, pero que de allí saldrá un capítulo excelente. Y esto es muy Zubron, este humor británico y estas ganas de explorar. O sea, hay en una frontera de Uzbekistán que lo retienen durante unos días, está con militares que no saben muy bien lo que quieren, que se lo pasa mal, pero va pensando, menudo capítulo voy a sacar aquí. Y efectivamente lo logra y te lo logra transmitir, y además con una exigencia que supera la de otros escritores de viajes. Luego hablábamos de Siberia y de Rusia, y luego tiene otra etapa que creo que le domina, que es la de la China. Aprende chino también para poder escribir un libro sobre la China. Va a la China, donde nos regala, bueno, a la China, y luego a partir de la China se obsesiona con la ruta de la seda, que yo creo que es el centro de su mejor libro, La sombra de la ruta de la seda. Pero antes escribe este, que es El corazón perdido de Asia, donde en los años 89, cuando cae la Unión Soviética, ve que en el centro de Asia hay unos países con una vida propia que están empezando a ser independientes y están recuperando la identidad a través de símbolos como Tamerlán y como otros luchadores de la Edad Media, que antes eran sustituidos por estatuas de Lenin o de Stalin. Entonces él empieza a apasionarse por ese mundo, lo vive a fondo, te lo cuenta, pero no se conforma con eso, sino que vuelve unos años después y nos da ese maravilloso libro que es La sombra de la ruta de la seda, donde empezando en Xi'an pasa a Kashgar, que es un lugar apasionante de la ruta de la seda, donde terminaban las caravanas que iban a buscar la seda, en principio la seda, luego eran otros productos como telas o cerámicas, y que creó esta línea comercial que ha hecho tanta fortuna con el tiempo y que además fue bautizada por Ferdinand von Ribenhoff muy acertadamente como la ruta de la seda. Esto lo hizo en el siglo XIX, en 1877, y a partir de aquí esta imagen ya ha creado un imaginario que nos vuelve a todos casi viajeros sin salir de casa. Ver la ruta de la seda ya te evoca un mundo oriental, misterioso, de placeres así que aquí nos quedan distantes, pero Zubron nos lo sabe transmitir perfectamente y además entrando a fondo, hablando con la gente, cosa que en China no resulta fácil, pero se mete a fondo, va a las ruinas, aunque no esté permitido visitarlas, entra hasta el cuarto de baño, hasta la cocina, es capaz. Es un poco como Fernando, que también cuando viajas con él lo primero que hace es meterse en la cocina y hacer fotos del cocinero y de lo que está cocinando. Pues sí, tiene esa curiosidad viajera que contagia al lector y que nos complace mucho a sus lectores. Después de este libro, yo tengo apuntado que en 2011 escribió Hacia una montaña del Tíbet, ¿no?, que es una peregrinación al monte Kailash, un monte sagrado, de la cual en el Tíbet que nos puede hablar mejor José Luis, yo creo, ¿no? Bueno, vamos a ir deslavazando este maravilloso esqueleto que es Colin Zubron. Y sí, como decía Xavier, la verdad es que yo creo que lo que nos hace estar tan cercanos a Colin Zubron, que evidentemente le vemos siempre un peldaño o muchos peldaños por encima de nosotros, es que es contemporáneo. Es decir, no es Marco Polo, no es esos viajeros antiguos que nos han llevado a la ensoñación, que nos han hecho desear a muchos de nosotros emprender esos caminos, esas dunas, esas exploraciones, sino que es alguien de nuestra época y aparentemente es un tipo normal. Digo aparentemente porque, bueno, pues un tipo que con 62 años decide hacer este último viaje durante 8 meses, 12.000 kilómetros, bueno, la normalidad hay que ponerla entre comillas, pero no es un tremendo explorador, no es un tremendo aventurero, es decir, es un tipo normal. A él le han preguntado en alguna ocasión, yo tuve la oportunidad de conocerle también y son de esas cosas que, bueno, pues al final presumiré con mis nietos. Tuve la oportunidad de conocerle el año pasado en Madrid, se le dio el premio, bueno, se dieron varios premios, pero era uno de los premiados de la Sociedad Geográfica Española y en el 2015, marzo del 2015, pues le dieron el premio
premio pues al último aventurero. Por lo tanto, a él le han preguntado en varias ocasiones también si se consideraba más un escritor que viajaba o un viajero que escribía, y él siempre decía que él era un escritor que viajaba, un poco por lo que decía Xavier Moret, una persona que se documenta, que no va a improvisar, aunque obviamente en los viajes se improvisa mucho, pero que tiene muy claro lo que quiere hacer, y ese horror vacuo y ese, como decía también Xavier, esa situación en la que no pasa nada es lo que a él le horroriza. Es decir, cuando no pasa nada se aburre, y cuando pasan cosas, y como decía Xavier, pues peores, pues es donde él más disfruta, porque para cualquier escritor eso es lo que le puede sacar jugo. Como decíamos, es normal entre comillas, un tipo que cuando va a emprender un viaje a Rusia, pues se tira 4 años aprendiendo ruso, pues bueno, tampoco es muy normal que digamos, y ya para rizar el rizo, pues aprende chino, va a ir a China, pues tampoco sabemos hasta dónde es de normal. Un tipo elegante, no sé si muchos de ustedes seguramente le conocen personalmente o incluso en fotos, un típico british, es decir, un hombre alto, elegante, de esos que sin saber quién es, cuando le ves en una sala impregna ese estilo, ese gentleman británico, un tipo con un tremendo sentido del humor, y eso yo creo que también lo disfrutamos todos aquellos que podemos leer esos libros de los autores británicos, que hay una larga playa de Xavier, como decía alguno de ellos, quizás en España hay algunos escritores, pero no se ha creado esa generación de autores divertidos y bueno, con un gran sentido del humor, y eso de luego lo tiene sin lugar a duda Colin Thuron. Ese último libro que decía Xavier y que quizás me toca, bueno, pues como decía, mi conferencia será sobre el budismo en la ruta de la seda, pues es esa cercanía, ese viaje de peregrinación que emprende Colin Thuron. Bueno, él tiene una hermana, o tenía, a los 19 años, cuando él tiene 21, o al revés, no me bailan las cifras, o sea que no sé si él tenía 19 y la hermana 21, o al contrario. Ella muere en un accidente de una luz, una tempestad en los Alpes, y ella muere. A él esa muerte le deja muy tocado. Posteriormente, años bastante más tarde, muere el padre, un auténtico icono. Esa relación también, entre comillas, aunque él adoraba a su padre, en un punto esa relación amor y odio, ese hombre militar, recio, esa cultura británica, como decía Xavier, él había estudiado en uno de los colegios más famosos, pero también más duros de Londres, el colegio Eton, y por lo tanto esa figura paterna, el padre había vivido en India, el padre había tenido pues osos disecados en casa, leopardos, es decir, toda una cuestión que a cualquier niño, y más en esa época, pues le haría tener muchos sueños, muchas ansias viajeras y demás, pero que no dejaba de ser un padre fuerte y potente. La madre es la tercera pata de esa maravillosa silla, donde él siempre ha reconocido que su familia fue una familia feliz y, bueno, de alguna forma modélica, o lo que para él por lo menos era modélica. La madre muere hace unos años, escasos 2 años me parece que fue, y a raíz de esa muerte, pues él decide hacer él no es para nada, o no se definía hasta ese momento como una persona espiritual, como una persona más allá de pensamientos más racionales, pero decide emprender esa peregrinación al Kailas. Saben ustedes, el Kailas es una montaña sagrada para budistas e hinduistas, y que hacer la circunvalación de esa montaña, pues bueno, nos permite dejar el lastre de nuestros pecados, evitarnos todo un ciclo de reencarnaciones. No voy a hablar mucho más del budismo, si a alguien le interesa, pues por supuesto que me pregunte, pero bueno, es uno de los expediciones hoy en día, o de los viajes más apasionantes, tanto por el lugar físico, un lugar maravilloso, donde según los budistas es el centro del mundo, donde bueno, pues nacen 3 ríos importantes, y él emprende ese viaje sabiendo con la dureza que tiene, y como decía Javier, Colin Thuron nace en 1939, este viaje lo ha hecho escasamente hace unos años, emprende un viaje en el que prácticamente gran parte del recorrido va a estar más allá o por encima de los 5.000, 5.500 metros. Él dice que es un viaje más allá de la parte física, es un viaje buscando algo o intentando encontrar algo. Él dice que cuando se muere su madre literalmente se queda huérfano, pero literalmente en todos los sentidos. Esa mesa familiar desaparece, y sabe que a partir de ese momento ya no va a tener a nivel familiar en qué sostenerse. Es un libro maravilloso, más allá de las descripciones físicas que da de esas montañas, de ese Tíbet. Colin Thuron, como todos estos escritores británicos que hablamos, tiene esa capacidad de mezclarnos la historia general, la historia del país, de la historia contemporánea, con sus pequeñas historias. En este libro también lo hace magníficamente.
Y es todo un proceso evolutivo, es un proceso de ir soltando cosas. Ahí va soltando, pues la muerte, se enfrenta a algo que él dice que la civilización occidental nadie nos ha preparado para enfrentarnos a la muerte, de alguna forma es lo único que tenemos seguro desde que nacemos, y es una civilización, una cultura que no sabemos cómo enfrentarnos a la muerte y que en muchos casos incluso la evitamos, el muerto ya en la mayoría de los casos no están en las casas, están en los tanatorios, es decir, hay un corte, cosa que en las culturas orientales, en la budista por supuesto, el muerto está ahí y es parte de la vida. Un libro maravilloso y bueno, pues seguramente y ojalá pues nos siga deleitando. Él echa siempre la carne en el asador, como decía Xavier, con esos encuentros, y yo creo que de alguno de ellos pues ahora vamos a poder pues hablar ese de Tasrabat o bueno, como viajeros, yo por lo menos me lo considero fetichistas, pues hay veces que cuando conoces a alguien que ha conocido a uno de tus autores o has dormido en la cama, yo soy muy de buscar hoteles donde ha dormido pues Lawrence de Arabia, donde ha dormido no sé quién, donde Agatha Christie pues ha tenido alguna... Entonces, bueno, todo eso, no sé exactamente qué fantasmas busco o qué fantasmas quiero encontrar, pero me encanta ese tipo de fetichismo viajero y ir pues tras los pasos de Colin Thuron y él a su vez los pasos de otros tremendos viajeros, pues ha sido desde luego un auténtico disfrute. Y lo que decía que quizás para mí es una de las grandezas, que es como comenzaba hace un poquito, es un escritor contemporáneo, por lo tanto está viendo lo que vamos a ver nosotros, con una diferencia de 5, de 10 años, no muchos más, por lo tanto no es esa ruta de la seda maravillosa, ese Marco Polo mentiroso o no, Ruy González Clavijo, que bueno, pues por supuesto, el primer libro de viajes escrito en lengua castellana, pero que nos cuesta meternos ahí, más allá de que fue el primer embajador que llegó a conocer a Tamerlán, y este hombre Colin Thuron es que nos habla de algo que hemos visto en la tele, algo que hemos visto, que esas 4 o 5 repúblicas soviéticas se separan modélicamente, no han tenido la suerte otras posteriormente, y eso lo hemos visto en la tele y lo estamos viviendo, y esos personajes, esos presidentes de esos países los conocemos y hemos leído cosas de ellos, y por lo tanto ese gendarme, ese policía que empuja a Colin Thuron en un paso fronterizo, pues no sabemos si es el mismo, pero seguramente es primo hermano del que nos va a empujar a nosotros, y por lo tanto nos sentimos cómodos o incómodos, pero partícipes, cómplices, y de alguna forma sonreímos cuando él escribe algo, y en la medida, no tanto Javier, que Javier es un excelente escritor, premiado, pues en mi caso voy a decir, joder, qué cabronazo, qué bien escribe y cómo me gustaría escribirlo a mí. Por eso y por otras muchas cosas yo soy un tremendo seguidor de Colin Thuron. Perdón por el taco, pero han visto que es vehemencia pura, o sea que lo siento, es un lugar donde no se debe hablar mal, pero bueno, así un guiñito de vez en cuando. Como no estaba preparado esto, pues tampoco me ha dado tiempo a tacharlo del guión. No, estamos de acuerdo en que Thuron, además, cuando coinciden en un paisaje en el que él ha estado, dices, pero qué bien lo cuenta, porque lo cuenta mejor que lo que tú estás viendo y te subraya lo más emotivo de aquel lugar, ¿no? Consigue trascender, por eso es un gran escritor, ¿no? Hemos coincidido en lugares en los que él estuvo y cuando lees el libro dices, pero ¿cómo lo ha dicho también en un solo párrafo lo que yo llevo intentando asimilar durante días, ¿no? Pero él contaba en una entrevista también que en cierta ocasión en una frontera esos amigos que a menudo le ponen trabas a la hora de pasar de un país a otro, se empeñaron en que era un espía y entonces buscaron entre su equipaje. Cuando encontraron los cuadernos dijeron, bueno, está clarísimo que eres un espía, porque cuando estás en una frontera un escrito es evidente que son notas de espionaje. Pero entonces el policía de turno llamó a alguien para que le tradujera los fragmentos de las notas, y empezó a leer cosas, descripciones sobre paisajes, sobre lugares que frecuentaba, sobre gente que se encontraba en el camino, y al final, cabreado, le dijo, pero eso es poesía, los espías no son poetas, y evidentemente lo dejaron marchar, porque un espía no puede ser poeta, y Thuron consigue trascender ese nivel
puro descriptivo de tomar notas que podría tomar un espía para convertirse en un escritor y contagiar a la gente su pasión del viaje. Y además es eso que tiene, que lo comentaba ahora José Luis, de que se documenta mucho y bien. O sea, antes de marchar está meses estudiando el idioma, leyendo todo lo que encuentra, yendo a todas las bibliotecas posibles, y en Inglaterra hay unas cuantas que son están muy bien están llenas de libros interesantes. Entonces, a través de la lectura aprendes no solo de su aventura personal, sino de lo que te cuenta del pasado. O sea, cuando estás en la China, te cuenta cómo se fabricaba la seda en el pasado, cómo sabemos a través de la aventura de Marco Polo, que duró nada menos que 17 años, o sea, en esos tiempos en que los viajes son de días o de semanas con suerte, pensar que alguien se iba de Venecia y tardaba 17 años en volver, ya vemos que era otra manera de ver el mundo. Claro que era el siglo XIII y esto ha cambiado un poco desde entonces, y no tenían aviones. Y además, sobre la ruta de la seda, aprendes a través de Zubron que no era esta idea que tenemos de una caravana que sale de Venecia, se va hasta la China y vuelve, sino que tenían que hacer por fuerza turnos de caravanas. Algunos sectores los hacían por mar, algunos sectores lo hacían a través de caballos, otros de camellos, pero se iban turnando los animales y por eso tardaban años en trasladar eso tan valioso en aquella época, que era la ruta de la seda. A mí me gusta cuando Zubron nos comenta que la primera vez que se vio, los occidentales, los europeos vieron seda, fue en la batalla del Éufrates con una legión romana que atravesó, estaban luchando contra los partos en el 53 a.C. y atraviesan el río y escribe, era el Licinio Craso, creo que era, en tiempos de Julio César, y lo que ven es unos estandartes que son ligeros como una nube, escribe, y transparentes como el hielo. O sea, es una tela, imaginaos la seda, lo sensible que es para todos nosotros la primera vez que lo ven y cómo ondea el viento con una suavidad increíble. Esto también te lo transmite Zubron. Y a partir de aquí se abre también la incógnita de que esta legión cuentan que se adentró en Asia hasta aposentarse en una parte de China, que es la Legión Perdida que le llaman, y que se encontraron cadáveres, que también a través de entrevistas analiza el tema Zubron. Se encontraron cadáveres de 1,80 m de alto, se encuentran descendientes chinos que no solo hablan chino, pero que tienen rasgos occidentales, entre ellos algunos pelirrojos, con lo cual te van adentrando en la historia y te adentra también en los horrores del desierto del Taklamakan, o sea, este desierto horroroso rodeado de montañas de más de 7.000 metros, como las montañas celestiales o las montañas del Karakorum o del Pamir, y colindante con el desierto de Gobi, que es la esencia de la aventura, diría yo, porque era un desierto que sabías que entrabas, pero no sabías si saldrías, que estaba tapizado de cadáveres, y que en el que reinaban unas tormentas de arena terribles, unos huracanes, en el que puedo citar un fragmento que escribió Lecoq, otro explorador de la época, de principios del siglo XX, que decía, de un modo apocalíptico: de repente el cielo se oscurece. Un momento después la tormenta estalla sobre la caravana con espantosa violencia. Enormes masas de arena y piedras se elevan enérgicamente formando remolinos y se precipitan sobre hombres y animales. La oscuridad aumenta y el extraño fragor de las colisiones se mezcla con el rugir y aullar de la tormenta. Es como un infierno desatado. Cualquier viajero atrapado por semejante tempestad debe, a pesar del calor, envolverse con fieltro para evitar que le hieran las piedras que vuelan con furia a su alrededor. Hombres y caballos deben tumbarse y soportar la ira del huracán, que a menudo se prolonga durante horas. Esto que los locales decían que habitaban en el desierto demonios extranjeros, que son a los que se refiere el título de este ciclo de charlas, también te lo transmite a Zubron, y sabe hurgar hasta entrar en estas ciudades olvidadas que concentraron las expediciones de grandes viajeros del siglo XIX y XX,
hasta que en 1925 los chinos cerraron la frontera porque estaban llevándose todas las antigüedades, y entra también en Taklamakan y entra en las ciudades prohibidas de las cuevas de los 10.000 Budas, y te cuenta todos los logros que lograron en aquel tiempo. Después de esto, quizás vendría la parte de Kirguistán, donde estuvimos nosotros tres hace unos meses. Podrías entrar tú con el tema del caravanserai aquel y la yurta donde estuvimos. Pues sí, yo creo que volvemos, no es que volvamos, estamos continuamente hablando de Colin Zubron, pero yo creo que es de esos autores, bueno, estamos hablando de Colin Zubron, autor viajero, pero según el periódico del Times, lo considera uno de los 50 mejores escritores contemporáneos del último medio siglo. Por lo tanto, es un personaje importante en el mundo de la literatura, no solamente de viajes. Él tiene alguna novela, lo que pasa es que, bueno, a veces los que nos apasionamos por el libro de viaje de estos autores muchas veces dejamos. Yo personalmente no he leído ninguna novela de él, aunque sí que hay algunas publicadas en castellano y, por supuesto, en inglés. Yo creo que Colin Zubron es ese autor, y ahora enseguida empezamos con lo del Tarrabás que decía Xavier, es de esos autores que dan mucho juego, es decir, nos dan mucho juego porque es el típico autor. Nos vamos a ir de viaje a la Ruta de la Seda, a Kazajstán, a Kirguistán, con unos amigos, y es el típico autor que vamos a leer antes de irnos, porque, bueno, nos va a hablar de ese recorrido que vamos a hacer y nos va a dar, pues, bueno, muchos apuntes de cosas que vamos a buen seguro a ver en el viaje. Es un excelente compañero de viaje. Nosotros nos lo hemos llevado en este último, el libro, el de la Ruta de la Seda, porque ahí vas descubriendo esas cosas y vas casi viajando con él, o nosotros por lo menos casi llevábamos en algunas partes del viaje en Kirguistán el recorrido paralelo, es decir, a ver, mañana nos vamos a encontrar lo que ojalá Colin Zubron, en algunos casos sí y en otros no, y siguiendo sus pasos. Y por supuesto a la vuelta, es ese libro que a la vuelta vas a volver a leer una y mil veces y lo vas a reposar y vas a encontrar entre líneas, entre párrafos, pues cosas que quizás en la primera o segunda lectura se han pasado y vas a ir descubriendo cosas. Por lo tanto es un excelente compañero. Y como compañero, que decía Xavier, pues nos acompaña a nosotros. Uno de los iconos de este viaje, pues era llegar a Tasrabat. Tasrabat, justo como decía Fernando también al principio, pues es justo la frontera real, física y abierta durante escasos meses al año, porque es montañosa y porque enseguida se llena de nieve a partir de octubre y se cierra el paso fronterizo. Pues es el paso entre el Xinjiang, la parte china, y en este caso pues Kirguistán. Desde ahí estaríamos llegando al milenario mercado de Kashgar, ese mercado maravilloso que se celebra los viernes y que, bueno, pues aún nosotros hemos tenido la suerte de verlo en épocas más florecientes y en épocas un poquito menos, pero que sigue siendo pues todavía uno de los iconos viajeros, llegar al maravilloso mercado de Kashgar. Bueno, pues Tasrabat está pues en un lugar precioso. Nosotros estuvimos en octubre, unos colores otoñales maravillosos, tuvimos la verdad es que bastante buen tiempo y ya no es una época en la que prácticamente viaje nadie. Ya debería haber nieve, nosotros vimos algunas manchas, pero bueno, ya no es una época viajera y por lo tanto estamos prácticamente solos. Uno de los iconos de nuestro viaje, como digo, era llegar a Tasrabat. Tasrabat es uno de los caravanserais, de la palabra persa caravan y serai, es decir, habitación para caravanas, donde, como decíamos antes, las caravanas se detenían, donde había un tremendo patio central, donde dormían también las monturas, los caballos, los camellos bactrianos, y donde había todo un mundo de intercambio de información, de precios, de cuentos, en algunos casos cuentan que también pues bailarinas, etcétera. O sea, bueno, pues el descanso. Históricamente, aunque obviamente muchos han desaparecido, pues estaban hechos a una distancia de animal de carga, es decir, lo que se pretendía es que las caravanas estuvieran en la medida de lo posible seguras y por lo tanto iban trasladándose de caravanserai a caravanserai. Muchas veces, en la mayoría de los casos, no se podía dormir todo el mundo dentro del caravanserai, pero bueno, alrededor pues se montaban ya las caravanas y demás. Este fue un caravanserai que, por supuesto, Colin Zubron habla en su libro y de una historia que tampoco está muy claro si realmente nació como caravanserai, si inicialmente fue un monasterio nestoriano, si después de ser monasterio nestoriano es un monasterio budista. Bueno, un cúmulo de
y por qué no fue todas esas cosas, es decir, las religiones, las mercancías, las sedas, las especias, los cristales, todo eso ha ido y ha vuelto en la ruta de la seda, al igual que las ideas y las religiones. Por lo tanto, sí pudo ser monasterio nestoriano, sí pudo ser monasterio budista, y hoy en día pues es un monumento. Se reconstruyó, estaba bastante estropeado, y ya época soviética, antes de que Kirguistán fuera independiente, pues se reconstruye. También hay críticas que no se construyó bien, pero bueno, para nosotros la verdad es que nos pareció que se construyó excelentemente, porque tuvimos la oportunidad de estar ahí, hicimos un montón de fotos, yo me dedico a hacer cuadernos de viaje y también hice allí mis pinturitas, y la verdad es que gozamos entrar en ese lugar maravilloso donde, bueno, te crees y te sugestionas que las piedras te están hablando, que estás oyendo los murmullos de todas aquellas conversaciones en decenas, en centenares de idiomas, en persa, en turco, en chino, en uigur, en afgano, en urdu. Todas esas conversaciones tú las estás oyendo si quieres oírlas. Y vienes a las bóvedas, ves los rostros de los comerciantes, de los mensajeros, de los aventureros, de los monjes que fueron, que vinieron, de las hordas musulmanas que luego acaban con esa ruta a la seda que todos conocimos, y se corta lo que es ya el comercio después de que llega el Islam. Todo eso lo estamos viendo cuando cruzamos el umbral de Tasrabat. Además, Colin Zubi, nosotros estamos como niños chicos, yo tengo soy hipertenso, y ese día, bueno, si no se me disparó mis pulsaciones, pues fue magia. Él habla él duerme también allí, en esa zona, no en el caravanserai, sino en unas yurtas, unos campamentos nómadas de los kirguises, de la zona, bueno, en este caso no del Pamir, pero bueno, pues toda esa zona, y bueno, pues él habla con una señora, con una yurta, con la hija, y bueno, no vamos a contar mucho más para que ustedes también, pues si van a casa y tienen el libro, lo relean, y si no lo tienen, pues aquí tenemos una mesita a la salida que ya pues se pueden comprar el libro y disfrutan de ese párrafo. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con la hija de esa señora. Bueno, o por lo menos pensamos que era la hija de esa señora. Hay veces que tampoco preguntas mucho más para no llevarte la desilusión. ¿Es hija de una señora? Pues ya está. Ya tenemos la señora, tenemos la hija, tenemos el escenario perfecto, que es Tasrabat, tenemos el caravanserai en castellano, pues ¿para qué más? A partir de ahí, la imaginación que se dispare, y lo que nos contó Colin Zurban y lo que no nos contó y lo que nosotros nos queremos imaginar, pues un momento maravilloso. Comimos allí. Estuvimos luego dando vueltas, subiendo por la montaña, no teníamos excesivo tiempo, nos hubiera encantado seguir ese paso, sí estaba abierto en ese momento, como decíamos, llegar a Kasgar, es una de las asignaturas pendientes que tiene Xavier, y me consta que no va a tardar mucho tiempo en cumplirla, pero la verdad es que la gozamos como enanos, es decir, por la noche estamos los tres, hay algunas fotos que, como hemos dicho, hoy no vamos a poner fotos, pues los tres leyendo el libro, y bueno, todos peinamos canas, pero la verdad es que parecíamos niños de colegio con el libro. A los pocos días dormimos en una yurta los tres y parecíamos los tres cerditos. Estábamos sentados los tres en las camitas, los tres leyendo el libro, y claro, pues sabíamos que el otro había leído, que el otro estaba leyendo, y por lo tanto, bueno, la verdad es que no sé si ustedes me comprenden o no. Si me comprenden, pues encantado, y si no, no saben lo que se pierden, porque viajar con compañeros así, pues la verdad es que es una delicia. Con ese cuarto que no está con nosotros, con Paco Nadal, y con ese quinto que nos acompañó permanentemente, que era Colin Zurban, ¿no? Así que para nosotros uno de los iconos, y ahora también vamos a comentar algún otro, como el bueno de Przewalski, otro explorador importante, pues bueno, la verdad es que hizo que el viaje fuera mucho más que solamente un viaje físico. Sí, es evidente que un viaje, si le das un trasfondo cultural, como los que organizáis vosotros, le das más entidad, ¿no? Y en ese viaje íbamos con Zurban, íbamos con Przewalski, íbamos con todos los libros que habíamos leído sobre ese mundo, pero había un momento en que yo recuerdo que nos parábamos y la luz aquella, yo encontraba que era mágica, ¿no? No lograba creer que existía una luz como aquella, encerrada en un valle entre montañas, un caravanserai y todos los nómadas alrededor, y imaginabas lo que debían pensar
15 siglos atrás los que hacían la auténtica ruta de la seda, cuando los mercaderes que llegaban, bueno, el asombro de Marco Polo cuando llega a la China y el asombro de los viajeros medievales, muchos que no dejaron escrito nada, pero ese contraste de cultura, yo recuerdo que lo vivimos intensamente en Kazajstán cuando fuimos a un mercado de animales. Y en aquel mercado parabas junto a la carretera, había un mercado que vendían todo tipo de animales y veías las distintas etnias de las montañas, los kazacos, los kirguises, los yugures, los uzbekos, y cómo aquel rostro oriental y castigado por el sol y el frío te evocaba un mundo de maravillas que no acabas de creerte que estabas ahí. Y ahí estábamos nosotros, pellizcándonos para creer que era verdad y leyendo a Zubron cuando caía la luz para comprobar que efectivamente aquel mundo era todo el mundo salido de la ruta de la seda y todo el imaginario que comporta, el rico imaginario que comporta. Curiosamente, leyendo a Zubron en aquellos días, yo también me percaté de que llegó un momento que la ruta de la seda dejó de serlo, porque en el siglo VII ya hay unos monjes nestorianos, que eran los que llegaron hasta China, que dentro de un hueco en su bastón traen los capullos de los gusanos de seda y logran transmitir a Occidente, a Europa, el secreto de la seda, que hasta entonces se decía que si crecían los árboles, que si era un algo misterioso que no sabían de dónde salía, y entonces a través de los gusanos se descubre el secreto de la seda, cómo fabricarla, y la ruta de la seda deja de ser ruta de la seda y podría llamarse ruta de la cerámica o de los tejidos, porque el tráfico no cesa, pero se mantiene esta ruta porque era el intercambio Oriente-Occidente. Está clarísimo que había dos mundos contrapuestos y que se intercambiaban productos maravillosos tanto para unos como para otros, porque los mercaderes que iban hacia China en su viaje también llevaban oro, llevaban cerámica, llevaban telas distintas de las que les daban a la vuelta, y era un tráfico, un intercambio de artesanía cultural constante y muy fluido. Y esto creo que es lo enriquecedor de la ruta de la seda, este intercambio que hace que uno no se quede mirando solo lo bien que está aquí, lo que somos los mejores y todo eso, sino que te incita al viaje, te incita a descubrir el otro, que es lo que nos motiva para viajar, básicamente saber el contacto con el otro, que es algo que Zubron hace excelentemente, y por eso sabe que no puede irse a esos países sin dominar la lengua de estos países. O sea, si se va a Rusia, aprende ruso, si se va a China, aprende chino, porque si no te quedas limitado a tu espacio unipersonal sin poderte comunicar, no aprendes nada del otro y das por sabido que tu civilización quizás está por encima de todo esto, que sería un craso error. Él siempre viaja solo, Zubron, además, y cuenta que viajar solo tiene una frase famosa, es la mejor manera de viajar acompañado, porque si viajas con una pareja, con un compañero de viaje, lo que te pasa es que te encierras en una burbuja con el compañero y llevas tu propio mundo allí por donde viajas. En cambio, si viajas solo, estás obligado a entrar en contacto con el otro y, por tanto, a aprender cosas de los países que vas visitando, de los lugares en los que te detienes y de la gente con la que hablas. Y este es otro grado del nivel de exigencia de Zubron, esta obligación de viajar solo, que a veces está muy bien, pero viajar en compañía también tiene sus compensaciones. Tienes la solidaridad del grupo, el intercambio de comentarios, tienes el humor ese compartido que siempre hace que en un viaje te sientas como un adolescente que se ha ido de excursión a ver el mundo, esta ansia de Tombuctú que todos llevamos dentro, pero en cambio Zubron, yo creo que es en cierto modo, además hemos dicho que era un gentleman, es un explorador, también tiene una mentalidad como de monje, él tiene como un destino, un deber de transmitir lo que ve de la manera más pura posible, o sea, no se da concesiones, es muy duro consigo mismo
y esto se traduce en unos libros excelentes y en saber captar el ambiente de los países a donde va. Él huye habitualmente de la comodidad. Volvemos a esa frase que decía Xavier al principio. Cuando lo estás pasando bien, pues seguramente poco tienes que contar. Y cuando lo estás pasando mal, y una persona como él desmembra todos esos flecos y le da una riqueza literaria maravillosa. Y él huye de las comodidades. Se mueve siempre en transportes públicos, autobuses, trenes, etcétera. Es decir, es viajero de a pie. Y bueno, esa zona, y es lo que estamos hoy hablando aquí, de Colin Zulu, de la Ruta de la Seda, pues una zona que él domina a la perfección. Es decir, ese primer libro que comentábamos el corazón perdido de Asia, bueno, ahí es dar sus primeros pasos en esa Asia central, pero se ve que le sabe a poco, que nota que la Ruta de la Seda es mucho más, y obviamente es mucho más, y no olvidemos lo que comentamos antes, con 62 años emprende un viaje de 8 meses, empezando en Xi'an, la maravillosa capital de la Ruta de la Seda, y acaba el viaje en Turquía. Es decir, no le basta con haber recorrido Asia Central, no le basta con haber dominado el ruso, no le basta haber escrito aquel libro Entre rusos, en Siberia, sino que quiere completar su Ruta de la Seda, y la hace de un tirón. Es decir, él emprende realmente una ruta de la seda. Con su edad nadie le hubiéramos echado le hubiéramos puesto un pero si hubiera estado 3 meses, hubiera vuelto, lo hubiera reposado, hubiera regresado de nuevo y emprendido otra vez el camino. Hoy en día mucha gente con una cierta edad pues hace el Camino de Santiago por etapas. Bueno, él se plantea ese viaje, además con su madre enferma. Antes hablábamos del monte Kailas, y él, cuando se va a ese viaje, su madre está enferma, y también una de las veces le preguntan, que el viajero tradicional, poco conectado al mundo mediático moderno, internet, redes sociales, que cómo es que se lleva un teléfono. Y entonces él dice que en esa ocasión su madre está enferma y posiblemente había decisiones que tomar con respecto a la enfermedad de su madre, y que él no quería. Entonces es un viajero vagabundo, con toda la magia y toda la sabiduría que tiene esa palabra, al menos para mí vagabundo, pero muy asentado en la tierra, en los pies, y un señor pues que con sus 62 años todavía sigue mirando a su mamá y se lleva un teléfono para ver qué podría llegar a pasar. Hace esa Ruta de la Seda completa, y bueno, él no ha cerrado el ciclo. Es decir, él dice que, por supuesto, en la medida de sus posibilidades seguirá viajando, no sabemos si de nuevo a la Ruta de la Seda o a algún otro sitio, pero desde luego a buen seguro, a más sabiduría. Hablamos antes del libro del Kailas, hay otro libro maravilloso, no de él, pero también esa relación de una búsqueda espiritual, que es el Leopardo de las Nieves, de Peter Matthiessen, también en el Dolpo. Parece que las montañas, la muerte, en este caso Peter Matthiessen, pues emprende ese viaje porque se muere su mujer de cáncer, y junto con Schaffer, un zoólogo excepcional, pues emprenden ese viaje en el que finalmente no encuentran ningún leopardo de las nieves. Por cierto, una de nuestras obsesiones de los tres, perseguimos al leopardo de la nieve allá donde sea, en forma de camiseta, en forma de taza, en forma de equipo de hockey sobre hielo en Kazajstán. O sea que somos también, bueno, somos bastante friki, ¿para qué vamos a negarlo? Nunca ninguno de los tres habíamos estado viendo un partido de hockey sobre hielo. Nos enteramos que el equipo de la ciudad de Astana de hockey sobre hielo se llamaba, en ruso, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero la traducción era el Leopardo de las Nieves, y por supuesto fuimos a ir al partido, animábamos como posesos, seguramente en jugadas que no había que animar y que seguramente eran fuera de juego, penaltis fallados, pero nosotros aplaudíamos como auténticos energúmenos. No nos hicimos socios porque no nos dio tiempo, pero desde luego somos fervientes seguidores del equipo Leopardo de las Nieves de Astana. Bueno, todo esto, como Colin Zulu, ven ustedes que la Ruta de la Seda va dando mucho juego y muchas posibilidades. Hablábamos de Peter Matthiessen, hablábamos de ese maravilloso libro, El Leopardo de las Nieves, uniéndolo con Colin Zulu, una persona que siempre nos va dejando puertas abiertas, y que cuando terminamos todos y cada uno de sus libros sabemos que podemos volver a empezarlos, y que ese libro lo va a volver a poder empezar.
va a dejar cosas pendientes, nos las va a volver a recrear. Él también dice en alguna ocasión que el mundo no es inamovible, cambia todo, cambian los escenarios, pero también cambiamos nosotros. Por lo tanto, si él volviera a la ruta a la seda, a esas repúblicas exsoviéticas, esa Asia central maravillosa, que vamos a oír mucho de ella en los próximos años, pues está cambiando, pero también estamos cambiando los que vamos por allí. El Uzbekistán que yo conocí, o Xavier o Fernando, pues hace unos cuantos años ya no es el Uzbekistán que hay ahora. Ahora existe Internet, ahora existe una serie de cosas que no existían antes. Por lo tanto, ese mundo cambiante, apasionante, bueno, pues también él lo disfruta, lo sufre, nos lo cuenta, nos lo comenta y desde luego para mí es de los top 10 en la literatura de viajes y está vivo, así que bueno, pues ojalá nos lo encontremos alguna vez en algún caravanserai y podamos decirle, bueno, vamos a conocer a esa señora que tú decías que en tu anterior libro. Si no, seguiremos imaginando que la hemos conocido. Si quieres pasar preguntas. No sé tampoco cómo vamos de tiempo. A nosotros nos han dicho que nos pagaban por horas y por lo tanto, pues cuanto más dure esto, pues a nosotros, yo esta mañana y sabía, hasta mañana por la mañana no tenemos el tren, así que, pero bueno, en cualquier caso, creo, antes yo afortunadamente conocía el museo, volveré en más ocasiones, pero justo hay dos vitrinas aquí, los que a mitad de sala, que son de la Ruta de la Seda. Sé que van a habilitar alguna sala en concreto sobre la Ruta de la Seda, pero bueno, ya que están ustedes aquí, esas dos vitrinas, izquierda y derecha, pues está hablando de esa Ruta de la Seda, de esos comerciantes, de esas en la parte de arriba danzarinas. Así que bueno, pues que estamos en el escenario perfecto, ideal. Así que si tiene usted alguna pregunta fácil, pues nos la hacen. Y si no es fácil, pues no la vamos a escuchar. Buenas tardes, yo felicito la conferencia y tengo dos preguntas brevísimas y me las contestan cada uno la que quiera. La primera, en Occidente, en una historia así muy lejana de todo lo que ha pasado en la humanidad, hay un momento muy interesante en la historia de la navegación, que es en el momento en que navega la última galera movida a brazos en el Mediterráneo y la última galera movida en el Báltico, y eso marca un momento en que desaparece la atracción humana en el mar. En la Ruta de la Seda, ¿cuál sería el momento en que la última caravana de verdad, en ese sentido, ha cruzado esa geografía? Esa es una pregunta. Y la otra es, respecto de su experiencia, hemos hablado de los demonios y hay un momento en el que los asaltantes parece que arruinan, son tan intensos que arruinan el tráfico positivo de la Ruta de la Seda. ¿Han llegado ustedes a oír que todavía las gentes de allí tienen fantasmas y miedos de aquel periodo? Es decir, ¿qué percepción tienen ustedes de si existen pasos peligrosos o mitos, ¿no? En Flandes dicen que aún se tiembla que viene el duque de Alba. Pues allí ustedes han llegado a tocar esa percepción de los que heredaron los miedos de la Ruta de la Seda. Gracias. Bueno, yo voy a hablar de la segunda, que es más fácil, al menos para mí, porque como es experiencial, pues cuento mi rollo y salgo más o menos del trance. Y sabía que nos cuente lo de las galeras, que eso tiene tela. Sí, es decir, vamos a ver, la Ruta de la Seda como tal, entre comillas, hablando así, no es el momento y tal, pero acaba con las invasiones musulmanas, es decir, el Islam se hace dueño y señor de toda esa gran geografía, básicamente Asia Central, y por lo tanto las rutas empiezan a complicarse y acaba por desaparecer la Ruta de la Seda. Entonces empiezan a utilizar... ¿Son ellos los bandoleros? Empiezan las rutas marítimas. Bandoleros o no, vamos a ver, cuando hay guerras... Y pues para unos serán bandoleros, para unos serán asaltantes, para otros serán los protectores de esos determinados poblados, asentamientos y demás. Sí que en este viaje y en algún otro yo no es que lo haya percibido, es que lo he comentado. En muchos de estos casos la religión
es mezcla, es decir, sí que hoy, por ejemplo, Asia Central, que es un poco lo que más conocemos nosotros, son musulmanes, pero también es un Islam en algunos casos muy fetichista, muy relacionado con la naturaleza, y por ejemplo en Taklamakan, que antes hablaba Xavier, hay una serie de dunas que dicen los locales que por las noches hablan, y son los rugidos, los lamentos de las caravanas perdidas y desaparecidas. Hay historias tremebundas de caravanas de miles de camellos que, bueno, como en el Sáhara en su momento, pues desaparecen con tormentas tremendas y desaparecen con, por supuesto, cantidades ingentes de mercancía, por supuesto la carga, todos los animales y, por supuesto, todos los señores que iban en ellas. Eso, verdad o no, está hoy en día. Quizás no se asocie como ruta de la seda, para muchos de estos países o para determinadas gentes por la ruta de la seda ya no es. Pero yo creo que si le preguntamos a lo mejor de aquí algún gallego de alguna aldea perdida de la Galicia profunda, si existen las meigas, a ver las ailas. Es decir, los demonios de la ruta de la seda existen. Algunos con sombrero de piel, barba y canas blancas. Espera, que contesto la de las galeras. A ver, la última caravana, esto, como sabes, lleva un proceso de tiempo, a veces de siglos. Es cierto lo que ha dicho José Luis del Islam. También en el siglo VII la dinastía Tang se cierra en China al comercio con Occidente. Y además, si te fijas ahora mismo en Afganistán, en países, en el Karakorum, donde sigue habiendo una inseguridad muy latente. O sea, no era una sola ruta de la seda, sino que eran varias rutas de la seda, la ruta norte, la ruta sur, que pasaba por Irán, la que pasaba por Armenia, la que se adentraba en Kazajstán, en el sur de Kazajstán y en Kirguistán. O sea que había variaciones según la seguridad en cada momento y en cada país. De todos modos, es bastante básico también en 1453 la conquista de Constantinopla por los turcos. O sea, lo que era Constantinopla pasa a ser Estambul y a partir de entonces queda una frontera entre Oriente y Occidente, una oposición mucho más marcada que hace que descienda el comercio entre la ruta de la seda. Pero poco después se abren las rutas marítimas, que es lo que comunica con las rutas de las especies. O sea, el intercambio Oriente-Occidente nunca se detuvo, lo que pasa que se fue cambiando dependiendo de los azares de cada ruta. También estaba en Irán o en Persia la secta de los asesinos, que también asaltaban a los viajeros en aquella época. En la misma Siria, en el siglo XIX, llegar a Palmira tenías que ir con una escolta armada, porque la ley del desierto era esta de asaltar al viajero y quitarle todo lo que llevaba y a veces incluso la vida. O sea que era un momento delicado que se movía por zonas, pero que tuvo sus momentos básicos, como también estas ciudades enterradas del Taklamakan. Ciudades eran básicamente budistas o nestorianas, y con el Islam esto quedó destrozado o enterrado por la arena del desierto, hasta que los exploradores del 19 la redescubren y mandan muchos de los tesoros a museos, al British Museum, lo manda Orell Stein, o los mandan a Berlín, como lo hizo Sven Hadin, el sueco, o los mandan a otros museos. A París también, en el Louvre, mandaron sus cosas, hasta que los chinos en 1925 dicen basta, que nos están expoliando aquí. Pero siempre queda la duda. A Stein lo acusaron de ser el Lord Elgin de esta zona de China, de la ruta de la seda, pero también lo estaban los campesinos de la zona, les molestaban esas ruinas y también las destrozaban para ampliar sus campos, con lo cual queda la duda, como pasa con el friso del Partenón, de que si no lo hubieran enviado a Occidente, igual habría sido destrozado de un modo irremisible. En cualquier caso, la historia solo apunta a lo que pasó, pero no da la razón a unos o a los otros. Más.
No. ¿Está en verde? Sí, quería hacer una aportación a ese comentario de que en los Países Bajos se asusta a los niños diciendo que viene el duque de Alba. Hace 10 días, estando en Asia, nos emocionó saber que las madres persas asustan a los niños diciendo, si no te comes esto, va a venir Iskander, en referencia a Alejandro. Y algunas incluso dicen, o va a venir Chingis, en referencia a Chingis Khan. Ostras, qué bueno. No, Iskander sigue estando presente en el imaginario del Kirguistán, porque teníamos un guía llamado Timur, que es Tamerlán, que va a tener un hijo pronto y el nombre elegido era Iskander. Y hay ciudades todavía, la expedición de Alejandro Magno en aquel tiempo es increíble lo que llegó a recorrer en el siglo III antes de Cristo, ¿no? Cómo llegó tan lejos un ejército a pie y cómo dejó más de 30 ciudades con su nombre en el camino, incluso una dedicada a su caballo. Y maravillosa película que todos recordarán, El hombre que pudo reinar, con ese Iskander que está permanentemente, o Sikander, perdón, en el bueno, y un maravilloso libro, maravillosa película, y bueno, Sean Connery y Peter O'Toole, la verdad es que además volvemos a ese mundo británico, esos militares, ese papá, Michael Caine, perdón, esos militares británicos, ese papá de Colin Zubron en esas fronteras extrañas, Afganistán, lo que hoy es Pakistán, es decir, es que la Ruta de la Seda da tantísimo juego. Estamos en el Museo de los Soldaditos y a buen seguro, bueno, no sé si soldaditos, soldadazos, para mí con palabras, con letras mayúsculas, pero bueno, a buen seguro tener una revista maravillosa, ya un número atrasado, la revista Desperta Ferro, es una revista de historia, de arqueología, excelentemente maquetada y dibujada. Hay un número dedicado al gran juego, a todo este gran juego que se manejó entre británicos, rusos, espías, demonios, no demonios, de la Ruta a la Seda. Así que si tienen ustedes ocasión de conseguir el número, que al buen seguro lo tendrán en el museo y si no lo podrán pedir, ese gran juego Desperta Ferro, excepcional. Y precisamente la portada de la revista es dibujada estos dos maravillosos actores minutos antes de que puntos suspensivos. ¿Alguna pregunta más? ¿Algunos por atrás de los que están dormidos? Yo quería también hacer una aportación y es que parece ser... ¿Me oyen ahora? Vale. Perfecto. Quería también hacer una aportación porque me ha resultado extraño, y es que estar 4 años estudiando ruso para ir a Rusia, me parece que el tío se aburría mucho. Entonces no me parece ningún mérito, sinceramente, porque cuando tú estás estudiando mucho un país que vas a visitar, entonces cuando vas ya lo conoces y ya tienes, digamos, muchas cosas por delante que permiten que no te sorprendas y que la aventura no sea una aventura. Dicho esto, lo digo porque yo he viajado y me he ido a los sitios sin aprender su idioma y lo he aprendido cuando viajas solo, pues a las 2 semanas, no te queda otra. Entonces eso me parece como más... De todas formas, en fin, el inglés se ve que como era rico se aburría y pues tenía que estudiar 4 años. Bueno, esto es una aportación. Decíamos, empieza el juguillo de la tarde. Hasta ahora ha sido un peñazo, te lo hemos hablado, ya empezamos ya a saborearlo. Porque la verdad es que estos ingleses, la verdad que yo personalmente no los veo tan héroes, la verdad iban con unas caravanas, con gente, con rifles y todo eso. En fin, la pregunta es... hoy en día, ahora mismo se puede hacer la Ruta de la Seda desde Xi'an hasta Valencia, o hay países o zonas que están imposibles de cruzar o, digamos, no te dejan... Eso es lo que querría saber. Sí, vamos a ver, noche de caravanserai, así que pues decía que esto se empieza a animar. Nada, un aporte, y evidentemente cada uno tenemos nuestras ideas. Una cosa es cuando vayamos a países, y yo personalmente pues hablo 3 cosas de árabe, 3 cosas de ruso, 3 cosas de no sé qué, y te comunicas y consigues que cuando pides pollo pues te den algo bastante parecido al pollo, y normalmente casi nunca pierdes los autobuses porque casi has conseguido adivinar el horario que te han dicho, a realmente poderte comunicar
no es necesario conocer el país. Yo soy de los que no me documento tanto precisamente por esa capacidad de sorprender. Hay otras teorías, es decir, si yo sé mucho más del arte románico, cuando veo una iglesia románica se va a entrar a disfrutar más, pero hay otros que piensan, joder, pues yo llego, veo la iglesia y alucino con esa arquitectura. Yo creo que si hablas el idioma y los que nos gusta el chafardeo y los mercaditos y tal y cual, vas a poder hablar con muchísima gente normal. Es decir, la gente cotidiana, no el guía que siempre te va a filtrar y va a ser, para bien y para mal, pues lo que su versión. Es decir, si vas hoy en día al Tíbet, pues seguramente poco bien te van a hablar del budismo, porque te van a hablar con el filtro chino. Por lo tanto, a ver, que si se hablara el idioma, pues sería maravilloso el poderte comunicar con la señora que vende las granadas, con el que vende el burrito, pero evidentemente todo respetable y tu idea, por supuesto, también. El si se puede hacer la ruta de la seda completa, sí. Que la consigas hacer, quizás. Es decir, Afganistán está como está, pero no todo Afganistán está cerrado. Nosotros tenemos un proyecto para el año que viene que es Tayikistán, para este año, perdón, 2016. Bueno, el 17 ya tenemos también otro proyecto que ahora os lo comentaré. Para el 16 tenemos un proyecto que es Tayikistán, zona concreta, una zona muy concreta de Afganistán, donde parece ser que hay restos de monasterios nestorianos bastante importantes. Por lo tanto, como decía Xavier, es que no hubo una ruta de la seda, es decir, no hubo un Madrid-Valencia que obligatoriamente pasaba por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y esta era la ruta. No, hubo muchas rutas de la seda, fueron variando dependiendo de guerra, fueron variando dependiendo de cuestiones climatológicas, y hay muchas rutas de la seda. Por lo tanto, si hoy queremos hacer la que en teoría es la ruta histórica, que es Xi'an Occidente, vaya, queremos en Venecia por hacer caso a nuestro querido Marco Polo, ya que es el nombre de nuestra empresa, guiño publicitario, Club Marco Polo, maravillosa agencia de viajes, pues se me da la pinza. Bueno, sí, Marco Polo. Pues haríamos, evidentemente, un Xi'an Venecia, pero a lo mejor en algunos tramos ni siquiera eso fue ruta a la seda, pero nos tenemos que ir buscando las habichuelas, es decir, bueno, pues este tramo, hablando de ruta, una ruta que a mí me encanta, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, la ruta 66, ruta maravillosa para, en teoría, hacerla en moto, para hacerla en Harley, etcétera. La ruta 66 ya no existe, hay tramos que ya no existen literalmente. ¿Se puede hacer la ruta 66? Sí. Habrá tramos en que vas a tener que dejar aparcada tu moto y a lo mejor te tienes que ir andando o en un autobús de línea, pero la ruta siempre son mentales, es decir, la ruta de la seda que tú hagas va a ser tu ruta de la seda, y por lo tanto, pues bueno, a lo mejor no puedes pasar por Peshawar en Pakistán, porque hoy en día seguramente no es lo más indicado si tienes interés en contar tu viaje a alguien, pero a lo mejor en vez de pasar por Peshawar, pues puedes, el paso Khyber hoy por hoy está cerrado, frontera Afganistán-Pakistán, pero a lo mejor podemos dar un guiño y entrar por otro sitio y yo qué sé, que te dejamos una conferencia para el año que viene y nos cuentas por dónde has andado, y además en tu caso sin hablar ruso, cosa que va a tener bastante mérito. Oye, yo añadiría también algo, bueno, lo que ha dicho él está todo muy bien, pero también date tiempo, porque el tema de los visados y la burocracia a veces es lento y te impide ir tan deprisa. Si quieres hacer de la ruta de la seda, no te des un mes y medio, porque necesitarás mucho más tiempo. Marco Polo tardó 17 años, no diría que tanto, pero sí... ¿Cómo ha dicho que se llamaba ese señor? Marco Polo, creo que una agencia de viajes. Agencia, sí. Pero yo me acuerdo que en Kirguistán, en la capital, en Bishkek, nos encontramos a un chico de Cantabria que había venido en coche desde Cantabria y al llegar a China, pretendía entrar en China en coche y le dijeron que tenía que examinarse en chino del carnet de conducir, lo cual esto llevaría un tiempo si lo hiciera a rajatabla, y si su ilusión era llegar hasta allí, evidentemente dejó el coche en Kirguistán y pasó a China en autobús, porque hay que adaptarse a lo que encuentras en el viaje. No es un viaje como ir por Europa en lo que todo es fácilmente solucionable, sino que chocas con la burocracia a menudo.
Yo creo que hoy en día es el gran problema de los viajeros independientes, la burocracia. O sea, muchos se ha adelantado y entras en Internet y ves las cosas, pero aparentemente es un mundo el europeo en principio más abierto y demás, pero luego todo el tema este de visado es lo que nos complica muchas veces. A veces es fácil conseguirlos en destino, pero a veces es complicado porque si hay embajada, por decir algo, de Irán en España, ¿por qué no se ha sacado ustedes el visado allí y espera sacárselo en Turquía? No sé qué. Bueno, es uno de los peajes que tenemos que pagar. Hoy en día seguramente hay menos bandidos o hay bandidos de otra manera. Y bueno, cada momento histórico y cada situación y cada viaje pues tiene sus cosas. Así que en este caso pues nos tocará retratarnos con los pasaportes y los visados. Y vuelvo a decir antes, para los que ya tenemos nietos, pues le podemos enseñar la cantidad de sellos que tenemos en los pasaportes. Los viajeros antiguos solo podían enseñar cicatrices y eso a veces no da tanto juego. ¿Alguna pregunta más? Bueno, voy a cerrar la conferencia haciendo dos apuntes. El que quiera seguir el resto de las conferencias, pues tenemos dos maneras de hacerlo, que es, tenemos una página de Facebook que es Demonios Extranjeros en la Ruta de la Seda, obviamente, y el que no tenga Facebook, pues nos puede pasar un correo electrónico para que reciba un correo electrónico de nuestra parte con las conferencias, ¿no? Que es actividades@libreriapatagonia.com, es muy fácil. Si alguien lo quiere que se lo recuerde, se lo paso por escrito después. Para abundar en estos dos personajes más, cada uno tiene su blog personal, Xavier Moret, blog no sé qué.com, ¿no? Pero bueno, Xavier Moret y José Luis Angulo también tienen su blog y los dos plasman con cierta frecuencia sus vivencias y yo os aseguro que son una delicia. Y lo dejo ahí. Después de que los hayáis oído y los leáis, pues me vais a dar la razón. Por último, quiero invitaros a todos los que les pueda interesar a que sigáis nuestras andanzas a través de nuestro club de lectura Demonios Extranjeros en la Ruta de la Seda. Porque no solamente de lo virtual vive el hombre, sino también vive de cogerse un libro, reunirse, comentar nuestras experiencias, nuestros puntos de vista, y gracias a nuestro compañero y amigo Alfonso que nos arrastró a la iniciativa, pues Club de Lectura Demonios Extranjeros en la Ruta de la Seda, hay una serie de títulos que hemos sugerido entre unos cuantos y que nos vamos a reunir. También se anunciará periódicamente, creo que el próximo viernes es la primera... No, bueno, me corrige él, estará anunciado convenientemente, pero Club de Lectura de los libros sobre los demonios extranjeros en la Ruta de la Seda. Y ya sabéis que solo nos salvarán los libros y la lectura. Muchas gracias.